Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos de la inversión y producción en defensa por parte de la Unión Europea. La Comisión Europea propuso recientemente su nuevo plan para acelerar la inversión en el sector con la creación de un fondo de 1.500 millones de euros para incentivar también las compras conjuntas de armamento entre los países. ¿Está la Unión Europea preparada para dar un paso adelante, romper el tabú y apostar por más defensa? Lo analizamos con el diputado Javi López del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias a ti por tu tiempo. La Comisión Europea ha dado un poco lo que se podría decir un paso adelante, ¿no? Antes de la guerra en Ucrania era prácticamente un tabú hablar de defensa y ahora se ha puesto sobre la mesa un plan que aún así se esperaba que fuera más ambicioso de lo que realmente se ha acabado proponiendo. ¿Cómo lo valorarías? Que es una decisión fruto del contexto internacional, el contexto geopolítico que hoy vive Europa. Sin duda la lógica de competencia entre grandes poderes, la posibilidad de que Trump vuelva a la Casa Blanca y se debilite nuestro vínculo atlántico, que hoy es muy fuerte con la administración Biden, y por supuesto la guerra en Ucrania, que hoy cuenta con 2 años en el frente, una invasión a gran escala que no conocíamos en Europa, en suelo europeo, desde la Segunda Guerra Mundial, y que significa la ruptura de la arquitectura de seguridad europea. Y hoy una parte relevante de los países europeos ven esa amenaza como una amenaza posible, la repetición de una operación de este tipo, de un conflicto, una guerra, una invasión de este tipo en otros países europeos. Así que como producto de todo ello, la Unión Europea ha decidido apostar no solo por su autonomía estratégica, no solo por el aumento de sus capacidades en materia de seguridad, sino también en materia de defensa. Y eso significa compactarse en materia de defensa, pero no solo, también gastar más, gastar mejor y gastar más europeo. En las últimas semanas estamos escuchando cada vez más mensajes de que Europa tiene que estar preparada, que no se tiene que tomar a la ligera las amenazas de Rusia. ¿Es incompatible prepararse con más defensa que también hablar de paz y de una futura paz en Ucrania? No, para nada, yo no lo creo. No lo creo. De hecho, la asistencia militar que hoy hace la Unión Europea, que hace Europa a Ucrania, lo hace buscando la paz. Nuestro objetivo es que no solo haya paz, nosotros somos un proyecto de paz, la Unión Europea, un proyecto de paz que ha sido capaz de generar coexistencia y diálogo y cooperación entre los países europeos, un viejo continente que había estado durante siglos dirimiendo sus conflictos mediante la guerra. Hoy damos asistencia militar a un país como Ucrania porque ha padecido una agresión. Y sabemos que la asistencia militar es la única vía para que en el futuro pueda existir una negociación que será de alguna forma necesaria con Rusia. Hay que ser capaces de huir del alarmismo, honestamente. Creo que eso es bueno para la población europea. Creo que hoy Europa está preparada, pero vive un contexto diferente al contexto que se vivió desde la caída del muro de Berlín y la gestión de los grandes dividendos del fin de la Guerra Fría, que fueron muy positivos y que conllevó la reducción drástica de los presupuestos en materia de defensa. Ese contexto se ha acabado y necesitamos tener capacidades hoy para garantizar nuestra seguridad. Y porque en muchísimas ocasiones en la historia, y lo hemos ido viendo, el dinero, los recursos destinados a defensa tienen como objetivo que no haya un conflicto. Digamos, el objetivo de la disuasión. Eso es lo que hoy la Unión Europea pretende, aumentando su gasto en materia de defensa, que tampoco puede ir en detrimento de otras partidas fundamentales como son las políticas sociales, las políticas de bienestar, de apoyo a las familias, de transformación ecológica y energética que está viviendo hoy la Unión Europea. En este plan que ha propuesto recientemente la Comisión Europea se ha planteado la creación de un fondo de 1.500 millones de euros, pero es un presupuesto modesto para las necesidades de defensa. La propia Comisión Europea lo dice. Incluso el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quiere plantear en la próxima cumbre europea quizás la emisión de deuda para poder
financiar las necesidades de defensa, pero los países están muy divididos. ¿Está la Unión Europea preparada para dar un paso así o aún no estamos en este escenario? Ojalá lo estuviera. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace Charles Michel, no tanto destinado, orientado solo a la seguridad, sino a los retos que hoy tiene la Unión Europea. El gran paso hacia adelante que la Unión Europea ha dado durante estos últimos 5 años, durante este mandato, ha sido la emisión de deuda conjunta por valor de 750.000 millones durante la pandemia para generar los fondos de recuperación, unos fondos de recuperación 750.000 millones, que es 3/4 partes del PIB español, para dimensionar el volumen de inversión que proviene de deuda conjunta, deuda común, un tabú para la Unión Europea. Alemania ha tenido que mover sus líneas rojas por lo que hace la política económica europea para ese movimiento, destinados y orientados mucho a las transiciones verde y digital. Lo cierto es que parece razonable que ese instrumento acabe convertido en un instrumento de carácter permanente que permita hacer frente a las crisis y necesidades que la Unión Europea y Europa va teniendo. Hoy es necesario más inversión en materia de transición ecológica, de política industrial, es absolutamente necesario, y también en materia de seguridad y de defensa. Así que yo diría, un brazo fiscal como hemos testeado durante la pandemia que hoy se está aplicando en toda Europa, de carácter permanente para hacer frente a los retos que compartimos, y entre ellos significa también reforzar nuestras capacidades en materia de seguridad y de defensa, me parece razonable y que tiene que ver con completar la arquitectura de la zona euro y completar la arquitectura europea en la dirección que se ha hecho durante estos años. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, asegura que existen varios problemas en el sector de la defensa dentro de la Unión Europea. Una capacidad de producción, falta de inversión, cuellos de botella, dependencia del exterior excesiva. Justamente estas reticencias de las que mencionábamos antes dentro de los países europeos ha hecho que ahora mismo se haya quedado atrás y que difícilmente pueda llegar a Estados Unidos, a China o Rusia mismo. De hecho, existe un debate, que es un debate coherente, ¿no? Legítimo, que tiene que ver con hoy, para producir muy rápido, necesitamos importar desde el exterior capacidades en materia de defensa. En cambio, la apuesta estratégica debería ser para la Unión Europea generar suficiente masa de política industrial, ¿no? De industria relacionada con la defensa, y que el consumo de defensa esté realizado y producido dentro de la Unión Europea. Pero eso requiere tiempo. Así que también hay un debate alrededor de dónde se produce y el tiempo y las necesidades urgentes que hoy tenemos. Yo creo que la apuesta razonable que debe hacer la Unión Europea es aumentar su capacidad industrial en materia de defensa. Ahí la Comisión Europea tiene competencias muy claras al respecto. Bretón, el comisario, ha dado pasos hacia adelante durante este tiempo. Hemos hecho algunas iniciativas que tienen que ver con el mecanismo de compra conjunta, que podría, para los estados, para los 27 estados, utilizar economías de escala y aprovecharse de economías de escala, y eso además automáticamente hace que tengamos material de seguridad y de defensa más compatible y homologable entre los 27 ejércitos europeos, algo que continuará siendo una realidad, 27 ejércitos, pero que necesitan coordinarse mejor, prepararse mejor y estar con más capacidades que sean homologables para poder operar de forma conjunta. Ese es el objetivo que hoy tenemos dentro de la Unión Europea. Precisamente, Díaz menciona a la compra conjunta. La Comisión Europea ha propuesto que al menos se puede llegar que el 40% de las compras conjuntas de aquí a 2030 ¿es posible que se pueda hacer algo así? Porque al final es un mecanismo voluntario, y hasta qué punto esto no puede ir en contraposición un poco con la postura de la OTAN. La OTAN ya ha dicho que no se siente muy cómoda con esta propuesta. Yo creo que para nada, la verdad. Algunos plantean este dilema, el refuerzo de las capacidades en materia de seguridad y defensa, como una competición de la Unión Europea, por parte de la Unión Europea, como una competición frente al pilar de seguridad que ha tenido Europa durante las últimas décadas, y especialmente a partir del año 45, que es la Alianza Atlántica. Yo no lo creo. Los países europeos y la Unión Europea, la mayor parte de ellos, formamos parte de la Alianza Atlántica, y tener un socio fiable, preparado, fuerte, va en favor de la OTAN, ¿no? Una OTAN que es cierto que después de la invasión
de Ucrania ha reforzado su vitalidad, también ha reforzado obviamente su razón de ser, y no solo eso, sino que hoy tiene dos nuevos socios europeos de enorme importancia, con capacidad para proveer también seguridad, como son Suecia y Finlandia. Y ya, por último, una propuesta además que se espera ya muy reciente de la Comisión Europea, que se utilicen los beneficios generados por los bienes inmovilizados del Banco Central de Rusia para comprar armamento, y esto se puede utilizar para el envío de armas a Ucrania. ¿Es quizás mejor utilizar este dinero generado para el envío de armamento que para la reconstrucción, como se esperaba en un principio? Desgraciadamente no estamos en la fase de la reconstrucción. Ojalá pudiéramos destinar esos recursos a la reconstrucción y que el país hubiera entrado en una fase de reconstrucción. Pero de hecho lo que hoy vemos es enormes tensiones en la línea de contacto entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. Continuamos viendo la posibilidad de una escalada y una contraofensiva una vez llega el deshielo a Ucrania. Y por eso la Unión Europea tiene que utilizar los instrumentos a su alcance para ayudar a Ucrania. Y parece razonable que los intereses generados por los bienes congelados hoy en suelo europeo vayan destinados de apoyo vayan destinados a Ucrania, especialmente en no solo apoyo y asistencia militar, sino munición, que es la mayor necesidad que hoy tiene en el terreno el ejército ucraniano. Y que hay que recordar que hemos visto durante estos 2 últimos años que nuestra capacidad de producción de munición está muy por debajo de las necesidades que una guerra a gran escala, una desgraciada y horrible y brutal guerra a gran escala está produciendo. Gracias, Javi. Veremos cómo responden los líderes europeos en la cumbre europea de esta misma semana. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.